cual me siento honrado verdaderamente. Eh, esta crisis de la pandemia creo que en este país ha puesto en evidencia una serie de debilidades, de orfandades, y ha ocultado otro tipo también de graves problemas que arrastramos a lo largo del tiempo. Indudablemente desde el CEMUPRO buscamos que de estos debates surjan ideas nuevas, surjan ideas desde un punto de vista, desde un punto de vista progresista, que nos ayuden a encontrar consensos para así que de esta crisis podamos encontrar también una oportunidad de reencontrarnos como país y de diseñar políticas públicas que nos ayuden a salir de esta crisis hacia el futuro. Indudablemente se sobrevolarán muchas preguntas de este encuentro. Sobrevolará, por ejemplo, cómo terminará impactando la pandemia en el país, cuál es el futuro de la economía argentina, asimismo las asimetrías que se han hecho cada vez más evidentes, que vivimos también estarán presentes indudablemente. El Estado federal tan reclamado y que hoy se lo ha notado a su vez con esta grave crisis o la inexistencia de este federalismo, cómo construimos capacidades estatales para los desafíos que tenemos por detrás. Bueno, son muchas las preguntas que habrá y seguramente serán variadas las respuestas que tendremos de los invitados. Paso ya a dar la palabra a los invitados y a presentarlo. En primer lugar, Andrés López, que es economista, doctor en economía, investigador del CONICET, director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, CONICET. Le doy la palabra a Andrés López. Adelante, Andrés. Buen día. Buen día, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente, Andrés. Perdón, que no recuerdo el tiempo para esta intervención inicial, para no robar tiempo de más. Son 10 minutos para la intervención inicial y después otra intervención de 5 minutos para redondear. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación y gracias por invitarme a compartir este panel con apreciados colegas. Los que nos dedicamos a temas de desarrollo productivo en la Argentina siempre comemos sopa, ¿no? Digamos, porque cuando las cosas van bien, la soja vale $600, ¿a quién le importa, no? Lo que pasa con el desarrollo productivo a largo plazo, y cuando las cosas van mal, bueno, hay otros temas que arreglar más urgentes y los cuales el desarrollo productivo es inviable, o sea que en ciertos momentos es irrelevante y en otros es imposible de abordar. Y sin embargo, creo que hay una estrecha relación entre nuestros problemas macro y sociales y los problemas del desarrollo productivo. Y más que una jerarquía, hay una interrelación entre estas distintas esferas, y esto nos lleva a estos ciclos de ilusión y desencanto, como algunos colegas nos han titulado. Solo esta historia ya se contó, pero quiero decir, si hablamos de desarrollo productivo y los desafíos del presente y el futuro, que nuestro país vivió dos grandes ciclos en el pasado, en donde había cierto consenso sobre los modelos productivos y de inserción internacional. Uno fue, por supuesto, el agroexportador, donde estábamos integrados al mundo, la economía tuvo un ciclo de crecimiento importante, generación de empleo, construcción de infraestructura, capital humano. Ese modelo, entre otras cosas, estaba expuesto a shocks y algún día finalizó. El segundo modelo, por supuesto, fue después la guerra de la sustitución de importaciones, un modelo más aislado del mundo, pero también en consonancia con otras experiencias en América Latina y otras regiones, que también generó empleo, generó crecimiento hasta un cierto punto, pero con los famosos ciclos de stop and go, permitió construir capacidades tecnológicas, también algún día terminó por sus propios problemas o por los cambios de orientación de la política económica a partir del 76, no importa, lo que simplemente marco estos dos consensos para decir que del 76 para acá no hay tal cosa.
no tenemos claro cuál es nuestro modelo de desarrollo productivo viable a largo plazo, ni tampoco nuestro modelo de inserción internacional. Y esto creo que está estrechamente asociado con los últimos 45 años de crecimiento muy bajo, creciente volatilidad macro, creciente rezago de la productividad agregada de la economía argentina y exclusión social, un fenómeno que antes nuestra sociedad no conocía. Y ciertamente estos problemas son resultantes, a mi juicio, de una serie de cuestiones que tienen que ver con, por supuesto, las políticas internas y algunos factores estructurales de la economía argentina, más que el mundo cambió, ¿no? Es decir, el mundo, por supuesto, del 75 no es el mundo de hoy, y el mundo hoy está cambiando ante nuestros ojos, de modos que todavía no podemos llegar a percibir, pero que en algunas cosas podemos intuir. Varios de los problemas que tiene la economía argentina, que mencioné, de volatilidad macro, productividad baja, exclusión social, etcétera, son comunes a América del Sur y quizás a buena parte de América Latina, y tienen que ver con, en parte se vinculan con la famosa trampa del ingreso medio, pero en nuestro caso, quizás porque vivimos acá, lo sentimos de algún modo agravados, porque mientras que otros países tienen problemas sociales, pero a largo plazo han ido mejorando sus indicadores sociales, en Argentina ocurre lo contrario, ¿no? Digamos, entonces el descenso siempre es peor. ¿Por qué me parece a mí que tenemos un problema en definir un modelo de desarrollo productivo de inserción internacional? Primero, porque el mundo de la globalización no nos es favorable. Es decir, la inserción de la economía argentina se hace a través de modelos tradicionales de exportación de recursos naturales o productos basados en recursos naturales. Eso per se no tiene nada de malo si no fuera porque la Argentina tiene un capital natural per cápita mucho más bajo que los países que logran ser ricos con ese modelo. Y no ha logrado generar suficiente cantidad de encadenamientos y derrames como para acompañar el modelo de exportación de recursos naturales con otro tipo de repercusiones sobre la economía doméstica. Y por otro lado, entonces, digamos que nuestra inserción en el mundo de las llamadas cadenas globales de valor es básicamente esa, mientras que nos insertamos muy poco por la otra vía de la inserción de las cadenas de globales de valor, que es, por ejemplo, la que usa México, o en el otro lado del mundo, Vietnam, que es exportando industria basada en un fuerte componente de insumos y servicios importados. La Argentina, en este sentido, está lejos del mundo, de los hubs principales de las cadenas de valor de América del Norte, de Asia Oriental y de Europa. Entonces es un problema de distancia física, y nuestra región es una región que no tiene per se ninguna economía líder, como puede ser Estados Unidos, China o Alemania en esas regiones, y es una región muy poco integrada. Es decir, América del Sur es muy poco integrada internamente, por cuestiones regulatorias, por cuestiones de infraestructura, etcétera, y por lo tanto no pertenecemos a ningún esquema dinámico de comercio y de fragmentación de la producción y de dinámica de la productividad y el cambio tecnológico, como sí pertenecen otros países emergentes. Entonces tenemos algunos factores estructurales de nuestra localización en el mundo, nuestra dotación de factores, y luego tenemos algunas cuestiones de política, ¿no? Por supuesto, quizás condicionado por estos elementos estructurales, nuestra economía tiene la política comercial es relativamente restrictiva comparado con el resto del mundo, en términos de aranceles, barreras no arancelarias. Tenemos muy pocos acuerdos comerciales, porque tememos, ¿no? Digamos, los daños que estos acuerdos le pueden hacer a la parte menos competitiva de nuestra producción, pero a su vez eso le quita posibilidades a la parte más competitiva de nuestra producción, y incluso gastamos dinero en política productiva en cosas que todo el mundo coincide que no funcionan y sin embargo siguen existiendo, como por ejemplo Tierra del Fuego. Ahora, ¿qué veo yo que son nuestros desafíos a futuro, dada este brevísima, ¿no?, resumen de nuestro punto de partida? Nosotros tenemos un desafío muy importante, que es aunar objetivos de crecimiento que tienen que ver con aumentar la productividad y la inversión en capital físico, capital humano,
objetivo de mejorar la calidad de nuestro empleo y reducir los problemas de exclusión social dramáticos que vemos. Tenemos el problema de generar suficientes exportaciones como para que las necesidades de importaciones del aparato productivo no se constituyan un obstáculo al crecimiento sostenido, y además tenemos un desafío que en la economía argentina nos hemos enterado poco todavía, pero que tarde o temprano nos va a estallar en la cara, que es a prestar atención al tema de la sustentabilidad. Aunque no nos importe a nosotros la sustentabilidad, lo cual ya es cuestionable, le va a importar al resto del mundo. Y eso nos va a poner también desafíos de adaptación. Veo en ese sentido que hay 4 tendencias que se están desarrollando y que, de nuevo, no tengo la bola de cristal, pero pienso que hay bastante consenso en que se van a acelerar a futuro, que son, una, justamente vinculado con esto, la mayor atención a los temas de sustentabilidad y los temas ambientales en las corrientes de comercio e inversión, que va a implicar desafíos en términos de procesos productivos, etcétera. El segundo es la creciente tendencia al cambio tecnológico asociado a la digitalización de tareas, nuevas tecnologías como inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, lo cual genera enormes desafíos de adaptación para las empresas, lo que se llama Industria 4.0, AgTech, etcétera, pero también para los individuos que requieren nuevas skills, nuevas habilidades. Tercero, la creciente automatización de tareas. Ya se venía discutiendo de esto, pero el episodio COVID no va a hacer más que acelerar la automatización de tareas y poner en riesgo más empleos, ya no solo los antes conocidos con los trabajos rutinarios, que pueden ser fácilmente automatizables, sino también probablemente empleos que requieren proximidad física y que se han visto expuestos al episodio COVID por las restricciones a la movilidad de personas, que probablemente eso acelere, le dé otra vuelta de tuerca al tema de automatización, y eso genera una serie de desafíos para la generación de empleo a futuro. Y finalmente, la globalización, nos guste o no, no va a morir, me parece a mí, sino que probablemente estas cadenas globales de valor se hagan todavía más regionales de lo que eran, y eso presenta oportunidades para la región de América Latina, en términos de, por ejemplo, digamos, atraer empresas que se deslocalicen de Estados Unidos, empresas estadounidenses que quieran salir de China o de Asia y quieran venir a la región. La Argentina particularmente no es el país que más se va a haber beneficiado de esta posible relocalización de actividades, entre otras cosas porque está lejos, entre otras cosas por una cuestión de que no pertenece a acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, entre otras cosas por cuestiones de dotación factorial, con lo cual el desafío de la inserción en la economía global va a seguir estando ahí presente y en un escenario que creo que es desafiante. Yo dejaría acá y luego en todo caso retomo al final con algunas reflexiones sobre posibles avenidas para enfrentar estos desafíos. Discúlpenme si no soy muy optimista, pero ese es un rasgo de mi personalidad que me cuesta evitar. Intentaré hacer lo mejor posible en la segunda vuelta. Gracias. Bien, muchas gracias Andrés. A continuación vamos a invitar a Marina del Poyeto, pero previo a esto no quiero dejar de saludar a Antonio Bonfatti, que se encuentra presente, a Miguel Lifchi, a Mónica Fein, que también están presentes acompañándonos en este encuentro. Como digo, Marina del Poyeto es economista de la Universidad de Buenos Aires y máster en políticas públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Ocupó cargos en el Banco Central y en el Ministerio de Economía y actualmente es directora de EcoGo Consultores. Quiero recordarles que pueden enviar preguntas para hacer a los panelistas en cualquier momento, por chat, por favor. Bueno, invito a Marina para que exponga en cuanto esté dispuesta. Bueno, primero gracias por la invitación y un gusto compartir la mesa con Andrés, Eduardo y Andrea. Bueno, la mesa habla de desarrollo nacional sobre nuevas bases, ¿no? Y Andrés usó su tiempo para, primero, ser escéptico respecto a cuál es la posición de Argentina en el mundo que viene, con los desafíos que
que presenta el mundo que viene, visto el pasado de los últimos 50 años, ¿no? Yo usaría una primera palabra para arrancar con esto, es la palabra acuerdos. Y la verdad es que en Argentina es cierto que la agenda larga no está, y la agenda larga no está cuando el corto plazo te da grados de libertad para pensar en la agenda larga, pero a nadie le importa. Y también es cierto que cuando los grados de libertad en el corto plazo para hacer políticas públicas, en mitad de crisis como las que afrontamos en el último tiempo, todo el mundo intenta pensar en el largo plazo, y la verdad que el corto hay que enfrentarlo. Yo coincido en que vos requerís definiciones de políticas que apunten a definir estrategias de inserción global. Ahora esa es la parte positiva para verlo, ¿no? Digamos, detrás de eso lo que tenés son sectores a los cuales en alguna forma estás defendiendo, digamos, cuando te corres de esa estrategia. Pero fundamentalmente yo lo que diría es que en Argentina se caracterizó en los últimos 50 años, digamos, por un ciclo extraordinariamente pronunciado y una tendencia extraordinariamente mediocre. Argentina creció poco y creció con una altísima volatilidad. Y paradójicamente hoy, digamos, cuando se plantea la pregunta sobre el desarrollo nacional, sobre bases sustentables en un mundo que no tenemos muy claro para dónde va, o sí sabemos para dónde va, intuimos para dónde va, y si no te subís a ese mundo, digamos, vas a quedar más rezagado. Acá estamos en la parte baja del ciclo, cayendo, y además estamos en una situación donde quedó claro que Argentina no solo no tenía una estrategia de inserción global, sino que tampoco tenía bases sustentables para afrontar una crisis como fue la pandemia. A diferencia del resto del mundo, Argentina enfrenta la pandemia sin crédito y sin moneda. Y la ausencia de crédito, la ausencia de moneda no es responsabilidad de una sola gestión, digamos, viene de larga data. Argentina desaprovechó la etapa favorable, si querés, que le dio al mundo el escenario de dólar débil y precios internacionales altísimos de los primeros años de esta década. De hecho, Argentina transitó con tasas de crecimiento chinas sin recrear la restricción externa hasta, te diría, 2012, muchos años, primero porque partía de muy abajo y partía de una enorme competitividad que te había generado el salto cambiario, la salida de la convertibilidad, montado sobre la productividad que te había dejado la convertibilidad. Segundo, porque eso se combinó con ese escenario soñado de precios internacionales, donde la soja llegó a valer más de $600 la tonelada. Ahora, dicho eso, la verdad que el modelo, sobre todo de los 2000, fue un modelo, digamos, de inclusión, si uno quiere, muy rápido, un modelo que incluyó una aceleración en la distribución del ingreso por tres vías. Una fue la salarial, sin ninguna discusión sobre el modelo, sobre el régimen laboral y en qué medida esa mejora salarial dejaba gente fuera del sistema. De hecho, hoy de los 15 millones de ocupados que hay en Argentina, hay 12 que son formales, y de los 12 formales hay solamente 6 que son empleados con descuentos jubilatorios, o sea, de los buenos. Lo segundo que diría es la dinámica fiscal, la expansión del gasto público, cerca de 15 puntos del producto, financiados con un aumento en la presión impositiva de más de 10 puntos. La tercera que diría es el modelo de tasa de interés negativa. O sea, tasa negativa, expansión fiscal tan agresiva, incorporando jubilados, incorporando programas sociales, incorporando derechos, y sobre todo la dinámica salarial por encima de la productividad, sobre todo en 2010 y 2011, bueno, recrearon las restricciones. Argentina partía de superávit en las cuentas externas y fiscales y regeneró los déficits a partir de 2012, que es donde la economía se estancó. Y con la economía argentina está estancada desde 2011, con ese ciclo particular de zigzag, que crecía en los años electorales y caía en los no electorales, y viene cayendo agresivamente desde 2018, cuando se cortó el crédito, con el cual el gobierno de Macri intentó hacer un ajuste gradual. Uno puede criticar la forma del ajuste, puede criticar la apertura de la cuenta de capital, puede criticar un montón de cosas, pero no la demanda de la sociedad porque ese ajuste fuera gradual. Ese ajuste se hace de shock a partir de 2018,
y en 2020, digamos, después de una no transición entre dos gobiernos y de una salida de capitales agresiva, Argentina tenía 36.000 millones de dólares en las reservas cuando arranca la corrida, a principios de 2018, en marzo de 2018, cuando fue el cambio de gobierno quedaban 10.000 y estaban los 44.000 millones que entraron del fondo. Parte se usó para cancelar deuda pública y deuda privada, la deuda pública finalmente se reestructuró, pero la visión es, de nuevo, siempre esa lógica de maximizar el corto plazo como si el mañana no estuviera, cuando hay grados de libertad y cuando no hay grados de libertad. Ahora, parados, a hoy nos tocó la pandemia generó una caída adicional del producto. A fin de año el Producto Bruto Interno de Argentina va a caer cerca de 17% respecto al momento en que arrancó la caída en 2017. El PIB per cápita comparado contra el año 2011 va a estar 25-26% abajo. Estamos en la base, digamos, ahora si no generamos acuerdos, la verdad que es muy difícil pensar cómo seguir. Con la macroeconomía ajustó. Hoy tenés un salario, o sea, a diferencia de la agenda que tenía Macri, hoy tenés un salario en dólares licuado, los costos argentinos son bajos, el tipo de cambio oficial y a la brecha. Tenés un esquema tarifario que está mejor que el que estaba en el arranque del gobierno de Macri, pero se empieza a trazar como contracara de la dinámica de los precios relativos. Tenés una deuda reestructurada. La deuda la reestructurás y tenés holgura en los pagos de vencimientos en dólares en los próximos años, pero tenés dos nuevos problemas. Un problema es el agujero fiscal que te generó la pandemia, el mismo que tiene el resto del mundo, pero de nuevo, sin crédito y sin moneda, y la contracara de ese agujero fiscal fue un financiamiento monetario que te descapitalizó al Banco Central, te dejó con muchos más pesos de los que todos queremos, un Banco Central con muy pocos dólares, quedan solamente 2.800 millones de dólares en las reservas netas del Banco Central, y además, aún después de la reestructuración, como contracara de los desacuerdos que tenemos, los bonos argentinos en un mundo, y vuelvo al mundo, hiperlíquido, y con precios de los commodities que de nuevo van para arriba, o sea, el mundo coyunturalmente empieza a ayudar, y el mundo empieza a ayudar sobre todo a partir de la expectativa de que la vacuna va a permitir que el crecimiento global vuelva. En ese mundo, los bonos argentinos recién reestructurados valen menos de 40 dólares. Y la presión cambiaria está generando una dinámica hacia adelante, donde con estos niveles de brecha, una brecha arriba del 80%, la economía no funciona, y al Banco Central le siguen robando las reservas. Entonces digo, la agenda larga claramente hay que encararla, o sea, la competitividad sistémica de Argentina en el mundo que estábamos acostumbrados hasta hoy, tenía graves problemas. Y en el mundo que viene ni que hablar. Ahora, esa discusión sobre cómo se da esa agenda de integración global, de desarrollo sostenido, digamos, con las nuevas bases, la sustentabilidad y demás, de nuevo, requiere acuerdos y requiere definiciones digo, el status quo no se va a poder sostener en la forma en la cual se sostuvo hasta hoy, y en esa discusión, digamos, a mí lo que siempre me genera es que todo el mundo está de acuerdo en el ajuste, y todo el mundo está de acuerdo en que el ajuste lo haga el otro. Bueno, mi sensación es que la palabra acuerdos o consenso es un conjunto vacío cuando uno pone dentro del consenso lo bueno, lo que se va a conseguir del consenso, y no los costos asociados a ese consenso, y terminaría diciendo, ese consenso requiere evitar una rebelión fiscal, y en simultáneo requiere evitar un caos social. Para una economía, insisto, digamos, destruyó cerca de 17% en 3 años de su nivel de actividad, una torta que se achica, sobre la cual cada vez tenés más demandas. Con esto termino y en todo caso después seguimos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación presento a Andrea Almenta, empresaria de la ciudad de Tandil, vicepresidente de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos, e integrante de Mujeres Argentinas para el Desarrollo. Adelante, Andrea, y sin dejar de recordar que todos aquellos que quieran hacer preguntas pueden hacerlo al chat general, al chat grupal. Muchas gracias. Adelante, Andrea. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un honor poder estar en este panel con este nivel de disertantes. Por ahí me siento un poco, digo, ¿qué hago yo acá, no? De la ciudad de Tandil, industrial, una pequeña pyme familiar,
como llegué a poder disertar en este espacio. Y quizás la pregunta tenga que ver con el lugar desde donde voy a hablar. Recién en los que me precedieron en la palabra, hicieron una descripción de lo que es la macroeconomía, de lo que es la Argentina insertada en un mundo, en un panorama global, lo que tiene que ver con la pandemia. Y yo voy a hablar de la granularidad, de lo que nos pasa a los sujetos pymes. Quiero contarles algunos datos como para encarar esta charla de lo que representamos las pymes. Las pymes generamos el 42% del PBI, más del 80% del empleo privado, con muy bajo nivel de endeudamiento. O sea, por cada 2 pesos que tienen las grandes empresas, piden 1 prestado para poder generar dinero. Mientras que nosotros, por cada 20 pesos que invertimos o que tenemos, pedimos solamente 1. Ustedes fíjense que nosotros con ese nivel de deuda estamos generando el 42% del PBI. ¿Y esto qué quiere decir? Que los otros 19 los ponemos nosotros. Los ponemos los sujetos pymes. ¿Qué características tienen además las pymes? Es que estamos en todo el territorio de la nación, absolutamente, en los 3 niveles, en el sector primario, pymes agropecuarias, en el sector industrial, en el sector de servicios y comercios. O sea que tenemos absolutamente toda la trazabilidad de la cadena. Y la característica más increíble que creo que tienen las pymes, que no la va a clasificar ninguna ley, porque la ley define una pyme por su nivel de facturación y por su nivel de la cantidad de empleados que tiene. Creo que lo que la define, para mí, que no lo va a poner ninguna ley, es la parte cualitativa. Y esto tiene que ver con el sujeto pyme. Y me gusta cuando me refiero a las pymes, hablar más que de las medianas empresas a que tienen 800 empleados, 500, que creo que están más para el lado de las grandes, ¿no? Hablar de la micropyme, esa que integra la sociedad, que tiene 5, 10, 3, 20 empleados. El taller, la fábrica, la panadería, el taller de costura, la pequeña inversión de software que se ponen en un garage. ¿Qué características tienen? Uno es la historia familiar. No tengo dudas de que cualquier pyme tiene en su generación inmediata anterior alguien que tuvo una pyme. El riesgo que corren. Absolutamente todo su capital está puesto en ese emprendimiento. La juegan todos los días al abrir su cortina. No hay estudios de mercado, no hacen nada de lo que técnicamente se define como herramientas para poder acotar los riesgos de inversión. Hay algo que los caracteriza, que es, creo, acá voy a hacer una referencia a lo que muchas veces me pasa en la empresa cuando tomamos alguna decisión, por más que nosotros tenemos datos estadísticos. Las suricatas vieron que se paran en 2 patitas y vuelen. Bueno, las pymes tenemos mucho de eso. Poder sentir el mercado, poder sentir para dónde va. A pesar de que la economía y la macro un día nos despertamos y el dólar está así, sabemos rápidamente para dónde tenemos que ir y cómo tenemos que cambiar nuestra producción, nuestro mercado, para poder seguir ahí. Y la otra es esto que es la cultura del trabajo, que tanto hablamos que se ha perdido en Argentina. Las pymes somos trabajadoras por excelencia. Los dueños de pyme nos levantamos, abrimos nuestras empresas y somos el primero en irnos, el último en llegar. Barremos, armamos carpetas de crédito. Vamos a pelear con un banco. Generamos la estrategia de marketing, manejamos la página web. Bueno, esto es cultura, es cultural. Y es lo que sostiene, y es lo que hace la pyme es nuestro hijo, y es lo que hace que dejemos absolutamente todo. Recién decían si hay una posibilidad de que Argentina salga de esto. Yo creo que la respuesta es las pymes. No tengo la menor duda. Si nos vamos a un modelo como es Italia, exitoso en pyme, el 75% de su producción se exporta. En Argentina no llegamos al 5%. Entonces, claramente, hace falta una visión de integración de las pymes. Voy a hablar un poco pensando en esto, trayéndolo a lo coyuntural, a lo Maradona. Yo creo que lo miraba el otro día jugar con una pelota en un potrero lleno de tierra, una pelota inventada, y creo que eso somos las pymes, jugando con todas las habilidades que podemos dar en un terreno que nos es hostil, inventando las herramientas.
Y muchas veces tengo la sensación de que estamos sentados en el banco de suplente mirando jugar el partido y no nos llaman a integrar el equipo. Y acá hago una crítica a la construcción de un modelo político. Recién hablaban de un acuerdo. Yo creo que falta visión de quiénes son los que tienen que llevar la Argentina adelante. ¿Quiénes ponen la plata? La lluvia de inversión está en las inversiones de las pymes. Ayudémoslas y con esto de 20-1 generan lo que generan, démosle acceso al crédito, ayudémosla porque no se van a ir del país, porque van a seguir invirtiendo, porque vamos a generar cultura, y así como mi mamá me enseñó a poner la guita acá, a tomar un empleado, a tratar de hacer las cosas bien, mi abuelo se lo enseñó a ella, y yo se lo estoy enseñando a mi hija, pero eso no queda ahí. También en los empleados, o sea, los empleados de las pymes se van a ir a ver en sus pymes. Entonces acá se los cuento un poco con pasión y con sentir. ¿Y por qué digo que es una visión política? El año pasado me postulé como candidata a intendente de mi ciudad, por un espacio que fue consenso federal, del centro, sabiendo que no teníamos posibilidad alguna. Sin embargo, quería demostrar que se podía salir siendo un sujeto pyme y ser un sujeto político. Los sujetos pyme se han corrido de la política. Entonces no tenemos concejales, no tenemos legisladores, no tenemos nadie que lleve nuestra voz. Y las gremiales empresarias, estructuras anquilosadas, conservadoras, que se han transformado más en un club que en un defensor del sector, y la falta de conciencia de lo que generamos para el país. Para ir a reclamar al sector político esto. Digo, pienso en la historia, y creo que nosotros, sujetos pymes, nos falta un despertar de conciencia de lo que realmente implicamos para este país, y creo que nos falta también alguien que nos vea, pero que nos vea de verdad, nos vea con todas las potencialidades que tenemos. Siempre digo que las pymes somos la novia esa que todos engañan y llevan al altar y la dejan plantada. Los políticos se llenan la boca hablando de la pyme, y sin embargo es difícil encontrar una política que genere una integración de la pyme total, que la pueda trabajar en cooperativismo, que es lo que nos falta. La pyme tiene muchas cualidades que la hacen trabajar en lo individual, pero ¿saben qué falta? La cooperación y la integración, es lo que tiene el modelo italiano. Han logrado integrar absolutamente toda la cadena de valor para que eso que son materias primas puedan generar valor agregado y salir a un mercado mundial. Eso le hace falta a la Argentina, que la pyme deje de ser individual y pase a jugar en equipo. Y eso se logra solamente con política pública. Creo que solamente con una visión política pública de la integración de las pymes, trabajando en cooperativismo, vamos a poder marcar una diferencia y crecer. Y lo otro que creo que es realmente importante es que esta visión se tenga a nivel local. A nivel local en cada uno de los municipios y las ciudades y los territorios. ¿Por qué lo digo? Porque siempre se espera de todo a nivel nacional. Sin embargo, me gustaría ver en cada uno de los municipios cómo desarrollan a ese sujeto pyme, cómo hacen que las generaciones se queden trabajando en ese pueblo, porque hay trabajo, porque hay oportunidad de desarrollo. El compromiso desde lo local, pensando en una integración regional. Creo que esto es algo en lo que se debe trabajar. Por ahí lo hablo más desde el llano y no tanto con números, como los que me precedieron, pero sí creo que la solución es la pyme. Y como para cerrar un poco esta disertación, creo que el gran desafío son 3 factores. Uno es la descentralización de la noción de desarrollo. Todos tenemos pensado en la lluvia de inversiones, en la centralización en un lugar de mucho capital. Creo que el secreto está en descentralizar esto y entender que es en todo el territorio nacional. Un ambiente empresarial fortalecido a partir de los sistemas locales, no solo en términos de mercado, sino en términos de recursos humanos. Y acá, ¿qué digo? La educación y la formación en empleo es vital. Las universidades tienen que estar a la par de las pymes trabajando, pensando en cómo desarrollarlo local. Y la otra es una percepción política, institucional, de la necesidad del diseño de instrumentos políticos y económicos que favorezcan la intervención local. Y vuelvo a decir que se sale, la Argentina puede salir con las pymes adelante, pero trabajando en cooperativismo, integración y con una cadena de valor que nos permita no solo atender el mercado interno, sino pensar en exportar. Muchas gracias. Muy bien, Andrea.
muy buena la visión esta desde las pymes, creo que es muy importante la visión desde las pymes. Ya hablaremos más, tenemos preguntas de los participantes que las vamos a pasar después de que hablen todos. A continuación invito a Eduardo Levi-Yati, ingeniero civil, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, donde fundó y dirige el Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia, CEPI. Invito a Eduardo para que hable a continuación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me pidieron que hablara de los pilares para pensar políticas de mediano plazo y sus condiciones de viabilidad política. La Argentina es un país que está sobrediagnosticado y subejecutado, así que voy a tratar de resumir el diagnóstico rápido en 4 puntos. El primer punto que quiero hacer es el siguiente. La Argentina se ha movido en estos años, no recientemente, sino hace bastantes años, un modelo que yo llamaría de pobreza inclusiva, que es estructuralmente inviable y que posiblemente está en el origen de todas nuestras crisis, que lo retroalimentan. Voy a ser muy breve, o sea, pensemos simplemente que de la población en edad de trabajar, solo el 19%, creo que Marina mencionó algo en relación a esto, solo el 19% es asalariado privado y aporta a la seguridad social, mientras que tenemos un sistema de seguridad social universal. Ese 19% es previo a la pandemia, cuando liberemos los diques de contención, la prohibición de despidos, la indemnización doble, posiblemente los asalariados formales caigan en proporción. Y en este marco, la política social en Argentina se piensa desde hace varios años como una suerte de indemnización para los hogares excluidos por el fracaso del Estado. Es decir, el Estado no los incluye laboralmente, no les da la educación y el acceso al trabajo que debería darles un estado de bienestar, y a posteriori son compensados con una transferencia monetaria. ¿Por qué esto es un modelo de pobreza exclusiva? Bueno, básicamente porque esta suerte de simulacro de inclusión no solo no consolida, o sea, no destruye esta dualidad de la sociedad que es cada vez más marcada entre ganadores y perdedores, como residentes y visitantes, sino que reduce el desarrollo futuro, o sea, genera la pobreza futura. Imaginemos que, si miramos históricamente, este modelo ya se comió. El boom de commodities del principio de los 2000, los ahorros públicos, de hecho, incluyendo la estatización de los ahorros privados previsionales. Y ahora se está pagando con impuestos al trabajo y a la producción que recortan el crecimiento. Hace muchos años que no crecemos, de hecho, en términos per cápita caemos. Y esta caída del tamaño de la torta del crecimiento per cápita incluye más exclusión a futuro. Es un círculo vicioso. Solo como botón de muestra, Argentina viene invirtiendo poco. Este año, Marina seguramente tiene los números más claros, pero debe estar alrededor del 10% la inversión en Argentina. Es apenas lo que necesitamos para compensar la depreciación, es decir, no hay inversión neta. Y ya sin nada para repartir hoy, llegamos a un punto en donde estamos carneando la vaca lechera. Estamos básicamente comiéndonos nuestro stock de capital, ¿sí? No hay política macroeconómica que haga viable esa ecuación. Todas nuestras crisis de alguna manera son crisis de deuda, fiscales, y nacen y seguirán naciendo de este desequilibrio. O sea que este modelo per se está condenado al fracaso. Segundo punto. Nosotros tenemos 2 hándicaps macroeconómicos estructurales, del cual se ha hablado mucho, la falta de moneda y la falta de divisas, que van de la mano, de hecho. Hay muchas razones técnicas, la mayoría de ellas, no culturales ni psicológicas, ¿sí? Razones económicas por las cuales no tenemos moneda y tenemos una dificultad de generar divisas, de generar dólares por exportaciones. Yo solamente quiero mencionar acá, un poco en línea con lo que decía Andrés, que Argentina tiende a votar coaliciones proteccionistas, como si tuviera la ilusión de maximizar las rentas inmediatas, a expensas de las rentas de algún otro tipo, ¿sí? En los 60 fue el campo. Después, desde los 70, el campo no bastó y entonces se sumó el ahorrista local y el ahorrista extranjero. Y no estoy hablando solo de los bonistas. Pensemos, por ejemplo, quién tiene en el bolsillo o en el banco la base monetaria sobre la cual se cobra desde hace décadas el impuesto inflacionario. A ese tipo hoy le estamos cobrando un impuesto para bancar este modelo, estas transferencias. Esto a su vez alimenta el riesgo país, alimenta las crisis, la inflación, la dolarización de ahorros. Como esto genera mecanismos de defensa que reducen la base de recaudación, más recientemente este patrón se está extendiendo a quienes tienen ahorros con impuestos patrimoniales, lo cual dispara una nueva fuga, esta vez de personas, de empresas,
además de un regreso bastante acelerado de la informalización, porque el impuesto patrimonial, ustedes saben, genera, bueno, negreo, genera que uno esconda, reduzca el nivel de exposición. Tercer punto del diagnóstico. La Argentina hoy, y esto es interesante porque en general no se menciona tanto, rompió el tablero de control de la política pública. Y esto es fundamental. Eso es una cosa que sucedió más recientemente, en los últimos años, diría, y no en el último año. Si nosotros bajamos impuestos para blanquear capital y los subimos después de que se blanquea el capital, o promulgamos una ley de economía del conocimiento para incentivar inversiones en esas áreas y la revertimos a los 2 años, o bajamos cargas sociales como el 17 para crear empleo formal y las volvemos a subir en el 19, o subimos y bajamos las tasas de interés, política monetaria, todas las semanas mareando al mercado y en particular a los bancos que no saben si seguir o no al Banco Central en sus señales, o reducimos la protección de insumos intermedios que agregan al costo argentino para beneficio de unas pocas empresas concentradas. Por ejemplo, estoy hablando de computadoras, acero, aluminio, hilados. Y los subimos la protección a los pocos años cuando cambia el gobierno. Amagamos con armar una autoridad de competencia, libre de lobbies, independiente, como en todos los países avanzados, y al rato la ponemos bajo la tutela de los lobbies. Si hacemos todas esas cosas, lo que sucede es que la política se vuelve transitoria y irreversible, y pierde todo efecto orientador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que nadie le da bola. Si yo mañana quiero meter una ley de empleo joven, por ejemplo, le prometo subsidios, baja de cargas, hago esto, aquello, algún tipo de incentivo, y el empleador, ¿qué va a decir? Va a decir, mira, la última vez duró 2 años, vamos a esperar 2 años. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi respuesta como empleador, como inversor, como ciudadano? Vamos a esperar 2 años, a ver cuánto dura. O sea, ninguna respuesta. Prometemos libertad cambiaria recientemente, salió en los diarios, para quienes inviertan dinero en la construcción. Misma respuesta, ¿quién va a traer dinero los primeros meses? Vamos a esperar 2 años, a ver cuánto dura esta política. Armamos, imaginemos, un compra nacional para favorecer la producción local. Los empresarios, ¿qué van a hacer? Van a maximizar la renta, remarcando precios que un Estado paga generalmente tarde y mal. O sea, tenemos un efecto perverso, tenemos el efecto inverso al esperado. Si hoy levantáramos la restricción cambiaria, en vez de la gente venir tranquila, invertir, lo que harían es correr puerta 12 a comprar dólares, anticipando la reversión de esa libertad efímera. Si levantáramos la prohibición de despidos o la doble indemnización, en vez de contratar más gente, las empresas aprovecharían la ventana para despedir gente. Cuando la palabra del gobierno está tan degradada, es como cuando éramos chicos, bueno, yo era chico al menos, y a las 4 de la mañana volvíamos a las 5, volvíamos del baile y comprábamos cigarrillos. Íbamos al kiosco y el kiosco tenía una barrera, unas rejas. Entonces cuando uno compraba el cigarrillo le daba el billete y el kiosquero le daba el cigarrillo simultáneamente. Solo quedan políticas instantáneas. Por ejemplo, si liquido dólares, voy a hacerlo si el descuento de retenciones es simultáneo. Esto pasó hace 3 meses. La oferta del gobierno fue, te liquido durante 3 meses, claro, te bajo las retenciones de 3 meses para que vos me liquides durante 3 meses. Son políticas simultáneas. Es un set de políticas muy disminuido. Yo diría que es casi imposible hacer política económica sin ese mínimo grado de confianza. Cuarto punto del diagnóstico. Esto también es importante. Nosotros tenemos dirigentes inadecuados. No nos engañemos, nuestros problemas económicos no son económicos en sí. No surgen de la cabeza de los economistas en un ministerio de economía. Surgen de las decisiones, de la cabeza de las decisiones de quienes nos gobiernan. La mayoría de ellos no economistas, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Surgen de la cabeza de gente, de funcionarios, de legisladores que meten leyes absurdas para ganar 15 minutos de fama, ¿sí? Que priorizan el poder a los logros. Yo entiendo todo eso de lo realpolitik y del pragmatismo, pero en Argentina el pragmatismo no tiene un solo éxito a la vista, ni creo que lo vaya a tener. Políticos profesionales que en cada elección fichan un equipo distinto con un programa distinto, que han perdido de vista por qué empezaron a hacer política en el primer lugar. Con esa manera de hacer política no salimos ni en 50 años. No nos pregunten los economistas cómo salir, si no tenemos liderazgo político. Entonces, ¿cómo salimos de esta trampa? Bueno, lo más probable es que no salgamos. Algo de todo esto que yo mencioné tiene pinta de cambiar en los próximos meses, en los próximos años. Si no, lo más probable es que en 10 años estemos peor que a fin del 2019. Dejemos el 2020 de lado, que es un año muy excepcional. Que estemos dentro de 10 años peor como hace 10 años estábamos mejor. Por otro lado, si me preguntan qué hacer, la verdad que invirtiendo la máxima de Scalabrini y Ortiz, porque decir que si la respondiera eso de manera simple y en 3 minutos o 2, lo que me queda ahora,
Medio que los estaría robando, los estaría engañando. Pero sí puedo darles una lista, porque estos problemas se vienen pensando desde 20, 30 años. Y las soluciones no son tan distintas a las de 20 o 30 años. Así que les voy a dar un listado, ¿sí? Porque igual tengo 5 minutos después y puedo contestar preguntas. Todos estos puntos están desarrollados, muy desarrollados. En muchos trabajos y propuestas incluyen leyes. Mi lista es la siguiente. Primero, un programa de inclusión laboral. Y le voy a dar el punteo de lo que yo creo que debería estar en ese programa. Una reforma educativa, pero no de cualquier educación, una reforma de la educación para que haya educación para el trabajo. ¿Sí? Para el trabajo de los 3 grupos laborales que tenemos en el país, los asalariados, que cada vez hay menos, los cuentapropistas, que están la mayoría precarizados, y los de la economía social, que no pueden seguir dependiendo del Estado, no podemos seguir excluyendo gente. No podemos por una cuestión moral y no podemos porque no tenemos cómo pagarlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, hace poco presentamos con un grupo de legisladores radicales, presentó un proyecto que elaboramos con Horacio Barreiro y un grupo de especialistas de la creación de un instituto de formación laboral continua. Es un primer paso en esa dirección. ¿Por qué lo menciono? Porque hay varios proyectos de este tipo que están dando vueltas en el Congreso. Yo no sé por qué nunca se votan. Parecería que es un tema que no es muy atractivo para capturar los titulares de los diarios, pero los proyectos están ahí, hay que empujarlos. Ningún experto puede hacer mucho más que elaborar el proyecto. Segundo punto del programa de inclusión laboral, un régimen de emergencia laboral. Hoy es imprescindible un régimen que repare el acceso al empleo, sobre todo de esos que los perdieron durante la pandemia en sectores que van a seguir castigados a futuro. Siempre preservando los derechos de los trabajadores actuales. Hay modelos de eso, en el mundo del desarrollo se discute en la mayoría de los países, y también hay modelos locales, por ejemplo, en el sector de la construcción. Tercer punto, descuelgue de convenios. Eso se tiene que discutir. No hay manera que un solo convenio nacional por rama, aun si lo actualizamos, pueda contemplar toda la diversidad regional, empresarial y de actividad que tenemos en la Argentina. Cuarto punto, un régimen para los trabajadores independientes que los haga, por un lado, contribuyentes, porque, seamos honestos, los monotributistas no contribuyen hoy al sistema previsional, contribuyen marginalmente, pero que a la vez los proteja de la precarización. De nuevo, es un debate en el mundo que tenemos que traer a la Argentina. Quinto punto, que está asociado. Para mí el desarrollo social es inclusión laboral, así que si yo pienso un programa de desarrollo social, tiene que estar incluido, tiene que estar atado o condicionado a la inclusión laboral. Y ahí, si me preguntan, yo iría por un piso mínimo de ingresos, es algo que ya de hecho se ha debatido bastante en Argentina. Asociado a una cuenta universal para todos los mayores de edad, una cuenta gratuita universal, un piso de ingresos que esté básicamente al nivel de la indigencia, para al menos eliminar la pobreza extrema, que es una deuda que tenemos hace años y no encontramos la vuelta. ¿Sí? Atada siempre, como decía antes, a la formación y eventualmente a la inclusión laboral. Ninguna de estas cosas de inclusión laboral tienen futuro si no crecemos, no hay inclusión laboral sin crecimiento, si se cierran empresas, por ejemplo. Entonces, yo diría que, si bien todo esto es cierto, necesitamos, obviamente, estabilizar. Es un poco el campo de Marina, que lo mencionó antes. Yo simplemente déjenme listar lo que son medidas o acciones, no los objetivos y los pilares. Déjenme pensar un poco más adelante. ¿Cuáles serían las medidas? Para empezar, yo creo que es imprescindible una reforma previsional. De hecho, les recuerdo, ya está esto establecido en la ley de reparación histórica que se votó por unanimidad en el 2016. Nadie hizo nada al respecto. Está en la ley y fue votado. ¿Sí? Y una reforma previsional que contemple las 3 partes del sistema. El sistema contributivo por un lado, los regímenes especiales que hay que normalizarlos, por no decir gradualmente eliminarlos por el otro, y luego las transferencias. Nosotros tenemos un sistema que mezcla un sistema contributivo y un sistema de transferencias, de jubilación universal, la PUAM. Bueno, hay que tomarlas por separado y avanzar sobre una reforma consensuada, que no sea revertida a los 4 años. ¿Qué más? Un nuevo pacto fiscal federal. Necesitamos un pacto que evite el arbitraje tributario entre nuestras diferentes provincias y la nación. Necesitamos una ley de responsabilidad fiscal que evite el sobreendeudamiento en momentos en donde el país está creciendo. Necesitamos un presupuesto ajustado por ciclo, que no se gaste la bonanza. Cuando llegue la bonanza, ¿no? Hace años que no llega, pero cuando la tengamos no podemos simplemente desperdiciar las oportunidades. Acá pondría también la autoridad de competencia. Yo creo que es fundamental para eliminar las rentas costosas para el costo argentino, y es una señal de madurez, pero digamos, podríamos seguir la lista. Son todas listas asociadas a la estabilización macrofinanciera. Hay más, hay tratados comerciales, por ejemplo. Realmente a mí me importa poco nuestro
comercio internacional con Europa en el corto plazo. Pero el tratado comercial es orientador de políticas de largo plazo. Ahí, Andrés, me encantaría escuchar tu opinión, pero así como sucedió en el este europeo, el tratado tiene más un impacto inmediato de orientación y de compromiso, de mecanismo de compromiso con cierta orientación en un país que ha perdido el rumbo y está erráticamente yendo de un lado para el otro, que la incidencia que pueda tener inmediatamente sobre nuestro comercio bilateral. O sea que el tratado comercial como mecanismo de disciplinamiento de las políticas, de ordenamiento de las políticas, me parece que es esencial. Y después hay varias otras cosas, aquí simplemente las menciono. Conectividad, son últimas millas. Hicimos el 90% de un sistema de conectividad nacional, pero nunca hicimos el otro 10%, y lo estamos viendo ahora en la pandemia. Conectividad digital y aérea, pero sobre todo digital. O sea, la conectividad digital es el transporte del siglo XXI. Tendríamos que pensar incluso si no deberíamos declarar la conectividad digital y tratar la conectividad digital como un derecho, como se trató el transporte público, por ejemplo. Reforma educativa, de nuevo, acá tendríamos que actualizar nuestra educación para incluir la educación híbrida, la educación digital, que incluye educación presencial y digital, esa es la híbrida. Y que a mi juicio es un ecualizador regional y un complemento de nuestro recurso escaso. Los docentes son recursos escasos en Argentina. Y la educación híbrida lo que hace es complementarlos, es apalancarlos de alguna forma. Hay más, diseño de licencias sociales para la explotación primaria. Nosotros tenemos un tema que se viene y que mencionó muy claramente Andrés sobre la contradicción entre nuestras producciones y el cambio climático. Todo lo que exportamos, el 70% tiene problemas en la agenda climática. Tenemos que empezar a pensar eso con anticipación. En fin, hay una serie de cuestiones que, como decía antes, ya han sido elaboradas. Si alguno de ustedes me pregunta qué hay detrás de estos títulos, les puedo dar una biografía, porque hace años que estamos discutiendo eso. Los actualizamos de vez en cuando, pero el core, el núcleo, ya está. No se trata solo de saber qué hacer. En política pública, saber qué hacer es solo una parte menor del trabajo. Nada de esto que acabo de mencionar es factible sin liderazgo político. Hasta entonces, bueno, seguiremos reuniéndonos los sábados a la mañana y comentando las razones de nuestro fracaso. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, creo que en esta primera ronda han sido muy amplios los temas, se tocaron muchos puntos de gran importancia, así que seguramente en esta segunda ronda de 5 minutos para cada uno pueden indudablemente dedicarse, digamos, referirse los panelistas a lo que haya hablado cualquiera de los otros en esto que ya pasó. Sin perjuicio de ello, tenemos algunas preguntas que ya están llegando, que yo voy a formular una que es para todos, y sin perjuicio, ya digo, de que puedan hablar de lo que les parezca mejor. Concretamente, uno de los participantes pregunta cómo ven la sustentabilidad de una recuperación post-pandemia en términos de divisas, inflación, etc. ¿Cuánto margen hay para incrementar la actividad antes de chocar con la restricción externa y otras? Cualquiera de ustedes, puede ser Andrés quien comience con esta segunda ronda. Bueno. Tenemos... ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Bueno, gracias, muy interesantes las exposiciones y creo que todos estamos más o menos en la misma página, ¿no? Retomo 2 o 3 cosas. Primero lo que dijeron Marina y Andrea y Eduardo sobre el tema político, ¿no? Efectivamente hay alguna pregunta sobre eso. Aquí nadie quiere ceder nada, ¿no? Partamos de esa base, todos estamos sentados arriba de algo y no lo vamos a ceder. Y en ese contexto, el problema es que cualquier acuerdo implica ganadores y perdedores, eso lo sabemos, ¿no? Como diría Eduardo, la economía ya estudió bien eso, ¿no? Estamos en un mal equilibrio y hay que, algunos, para pasar un equilibrio mejor, algunos van a ganar y otros van a perder. La credibilidad de las promesas de compensar a los perdedores son dudosas en un mundo donde, como también dijo Eduardo, cambiamos de idea cada 2 minutos y entonces se hace difícil creer en el futuro. Pensemos en de vuelta, quiero poner el ejemplo de Tierra del Fuego, porque pasan los gobiernos y hacen 80.000 planes diferentes para reconvertir eso que es una carga fiscal tremenda, una carga sobre los consumidores de productos cada vez más relevantes para nuestra vida diaria,
que saldría más barato pagarle los salarios a todos los que trabajan ahí y que se queden en sus casas o hagan un curso de formación o se reconviertan, y sin embargo nadie puede resolver eso, y eso se llama 3 senadores, ¿no? Digo, es absurdo, porque yo creo que no hay un solo economista que defienda eso. Como decía Eduardo, no es que ahí no hay grieta. Aún los economistas más industrialistas te dicen eso no va más. Sin embargo, ahí está. Y hay un proyecto para que eso dure hasta el 2073, para que en discusión, ¿por qué? Porque Manaos, que es nuestra prima hermana de Tierra del Fuego, mucho más grande y exportadora, también dura hasta el 2073. Lo pongo como un pequeño ejemplo, no tan pequeño porque es 0.3 del PBI, de la dificultad de lo que mencionaron Marina y otros, de la dificultad de que haya un acuerdo en donde alguien tenga que ceder algo. Porque nos estamos empobreciendo, no se trata de repartir ganancias, no se trata de decir cómo nos vamos a repartir la renta de los commodities, no se trata de ver cómo nos repartimos las pérdidas que venimos acumulando. Segundo, alguien pregunta sobre el boom de los commodities, cuáles son las posibilidades de sectores motorizadores de las exportaciones. Bueno, claramente ahí con los desafíos de la sustentabilidad tenemos el agro, ¿no? Digamos, siempre estamos esperando a marzo es nuestro próximo Edén, ¿no? Digamos, cuando llueva la soja, ¿no? Hace falta que llueva para que llueva los dólares de la soja, pero supongamos que también Dios nos ayuda con el clima y la niña se va. Ahora, tenemos muy pocas... yo creo que un grave error es apostar al pleno, ¿no? Es decir, yo lo veo más como en alguna vieja discusión, el desarrollo exportador como algo más vinculado a mushrooms, a hongos, que a descubrir la nueva bala de plata. Vaca muerta, yo creo que se hace crecientemente difícil pensar que Vaca Muerta va a ser un gran dinamizador exportador en este contexto de energías renovables, etc. Tenemos algunas apuestas en la minería, por ejemplo el litio, pero quieren que diga una cosa, el litio se viene hablando tanto, hay dos proyectos en explotación actualmente de litio, son 300 millones de dólares por año. ¿Saben cuánto falta para que eso se convierta en una motorizadora de las exportaciones? Mucho. Los servicios, por supuesto, los servicios basados en conocimiento son una apuesta. Se exportan 6.000 millones de dólares, pero se exportan 6.000 millones de dólares desde hace 10 años. ¿Por qué? Por las idas y vueltas que dice Eduardo sobre la legislación, por encarecimiento de los salarios en dólares en algún momento, etc. La cuestión es que esa oportunidad nosotros estamos perdiendo share en el mercado mundial, año a año. Aún en este sector que supuestamente es una de nuestras estrellas porque la distancia física no importa, porque tenemos cierto capital humano, pero de ahí no va a salir la resolución de todos los problemas argentinos. Yo creo que es un trabajo del desarrollo exportador, más de ponerse la camiseta y transpirar, no de buscar la solución. Es mejorar la competitividad sistémica de la economía y atacar todos los puntos que mencionó Eduardo en la agenda, infraestructura, capital humano, etcétera, y por supuesto la cuestión micro la cuestión de estabilidad macro, sin la cual nada es posible, que mencionó Marina, evidentemente. Ahora, quiero cerrar, no sé, digo, yo siempre tengo un chiste que hago cuando uno tiene una discusión hogareña y alguien dice, hay que, habría que. El hay que es, no sé, no lo voy a hacer yo, hay que, ¿no? Digamos, eso significa te tiré la pelota. Y acá yo estoy podrido del hay que, ¿no? Digamos, alguien tiene que hacerse cargo de la agenda y como dijeron los colegas, tienen que ser los políticos, porque nosotros no tenemos ninguna decisión, ¿no? Digo, yo voto, no tomo decisiones. Si alguien me pregunta, contesto, pero y puedo contestar una tontería o algo interesante, no sé, pero digo, hay que... y la agenda política pasa a millones de kilómetros de distancia de esto. A millones de kilómetros de distancia, me temo, ¿no? Digo, y así lo sufre Andrea y sus colegas pymes que están, ¿no? Digamos, en un barco que ven que los capitanes no están prestando atención. En fin, disculpe, ¿no? Digo que de vuelta ya dije que no iba a ser, que me costaba ser optimista, pero tal cual, ¿no? Digamos, el problema es político-institucional. La grieta entre los economistas en algunas cosas existe, pero en otras no hay tal. El asunto es que la política incorpore esa dimensión y esto es lo que está costando. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Andrea, a ver, no, Marina Alpoyeto, aprovecho para
trasladarte una pregunta de uno de los participantes que nos dice concretamente que es para usted, ¿no? ¿Qué opina de la visión del Banco Central respecto de la influencia de factores culturales en la utilización del dólar como reserva de valor, siendo que se trata de la autoridad monetaria? Marina del Poyeto, si... Te comento, perdóname, que recién se había descolgado, había perdido internet, Marina, hablando de la última milla, como dijimos recién, así que no sé si está todavía bien, no la veo. conectada. No la veo. Bueno, si quiere Está participar, conectándose ahora, sí. perfecto. Pero no te debe haber escuchado. A ver, vamos a ver, yo no la veo tampoco a ella todavía. Marina, parece que no está todavía conectada. ¿Quiere, mientras tanto, ir utilizando esta segunda intervención? Andrea, ¿cómo está usted para...? Bien. Bueno, voy a tomar, escuchaba atentamente lo que decía Eduardo y recién lo que hablaba Andrés, y les cuento que no, les voy a ser sincera en la emoción, me angustia. Lo que dicen me angustia porque siento que estamos muy lejos de eso que está proponiendo Eduardo. Y cuando Eduardo hablaba recién de política pública, automáticamente a mí me venían a la cabeza la ejecución y la implementación. Él hablaba de cómo hacer la reforma educativa, cómo hacer que se trabajara en el desarrollo de los individuos, que pasaran de lo que es desarrollo social a lo que es desarrollo productivo. Y lo voy a llevar a lo local. En mi ciudad, los centros de formación están a cargo de sindicalistas, que no han hecho, que jamás han trabajado. Y lo digo y es real. Y no han hecho otra cosa que hacer un negocio de los centros de formación. Las oficinas de desarrollo local, donde se implementan los planes de trabajo, donde uno como pyme va a ver cuál es la bolsa de trabajo de esa gente que está siendo sostenida por nuestros impuestos y que quiere una oportunidad digna de trabajo, supuestamente está ahí, y el que está en la oficina local, que es un empleado, no le importa. Y uno va, y esto lo digo desde la experiencia, 3 meses seguidos para poder obtener 3 personas para poder integrar en lo laboral. Entonces, cuando recién Eduardo hablaba de todo eso, yo inevitablemente lo tengo que llevar a la práctica, porque es mi mente cómo funciona. De la teoría a la práctica, así funcionamos los que tenemos empresas. Y lo veo difícil. Y creo que la respuesta la tiene Eduardo, cuando dijo, tenemos los dirigentes inadecuados, pero los tenemos en todos los niveles. Entonces, por más que hagamos políticas públicas brillantes, si la ejecución no se puede realizar, porque en cada uno de los niveles donde se debe ejecutar eso, falta compromiso, falta conocimiento de lo que se está haciendo, y creo que lo más importante es entender lo que esa política pública implica para el otro, lo que viene a transformar, porque la política no es ni más ni menos que la herramienta para transformar la vida de las personas, y cada sujeto que está ejerciendo una política pública tiene que ser consciente de lo que está transformando, y esto no ocurre en la Argentina. Se toma un empleo sin tener implicancia en lo que está pasando. Entonces el empleado que está en el sector público mira el horario, no le importa que ese papel, y para ese papel dure 1 mes, 2 meses, 3 meses. Del otro lado hay una persona esperando un trabajo con una esperanza de vida y de futuro, y de este lado hay una pyme que necesita formar a ese empleado con su mano de obra para poder seguir adelante. Y 1 mes, 2 meses, 3 meses, es una eternidad. Es una eternidad. Entonces, lo tiro al llano, los números de los que hablan y todo esto, es genial, es lo medular. Ahora, cuando uno va a lo granular, es difícil. Con estos dirigentes inadecuados y con esta falta de compromiso, sentir que esto va a poder funcionar. Y acá hablo recién, decía Andrés, de cuál es su responsabilidad y en el hay qué. Yo siempre digo que uno tiene que mirar el metro cuadrado, que es lo que uno puede transformar. Entonces, si cada uno de los sujetos que somos capaces de tener conciencia de lo que en nuestro sector implica que esa persona a la que le decimos hay que, no lo está haciendo, se involucra y empieza a participar de la política partidaria, que es la única herramienta que te lleva al lugar donde se puede hacer la transformación, tomando, digamos, esta conciencia ciudadana en la participación y poner en esa lista donde se vota gente
otra gente, con otras caras, con otra mirada. Y esto es conciencia cívica y ciudadana. Entonces salir de ese hay que y ponernos en el voy a, ¿sí? Es decir, desde nuestra localidad, si sé de salud, trato de trabajar en salud, de presentarme en un partido político, el que sea, el que mejor me quede, o sea, y empezar a trabajar desde ahí. Porque si hay algo de lo que se ha divorciado la política, es del sujeto de representación real. ¿Y a qué me refiero con esto? El sujeto de representación real es ese que es coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y eso se identifica en un sentir de la comunidad. Ese era el presidente de la sociedad de fomento, la mujer que estaba en el club de madres, la presidenta de la ONG. Ese sujeto iba a la política partidaria y llevaba la palabra y un sentir de esa sociedad a la que representaba. Esto se perdió. Los sujetos políticos que hoy están en las listas y que van al Ejecutivo no son sujetos de representación real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sienten, no piensan y no salen del pueblo legítimo. Y creo que acá, y los invito a cada uno a decir cuántos somos responsables de esto, porque no es solamente nuestro voto, es dejar los espacios vacíos para que los ocupen personas que no son conscientes de la importancia que es la herramienta como transformación política. En cualquiera de los espacios, gremiales, empresarios, partidarios, es necesario que cada uno tome conciencia y empiece a participar. Cierro con esto y muchas gracias por dejarme en este panel. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Andrea. Excelente lo tuyo. Eduardo, otra vez te paso una pregunta de una de las participantes. Nos pregunta, en las bases del desarrollo nacional debe estar el fortalecimiento y consolidación del Mercosur, ello sin perjuicio de que hables de lo que te parezca, Eduardo. Es una pregunta muy particular esa, porque el Mercosur hace muchos años que perdió su sentido de nacimiento y no encontró uno nuevo. Le voy a dejar la pelota picando a Andrés, que creo que lo va a entender un poco mejor, pero cómo responderlo. Pero yo no lo veo tan importante. Yo creo que el Mercosur nos sirve para juntar números, pero sirve solo si tenemos algún nivel de convivencia política y de convergencia política que nos sirva precisamente para juntar números. Hoy, así como está un poco descosido, la verdad que no sirve para nada. Y de hecho, un tema, por ahí suena técnico, pero que debe ser marcado en relación al Mercosur, es que el Mercosur se suponía que era la idea de crear, en una época en donde esto funcionaba, la idea de crear un mercado doméstico lo suficientemente grande como para generar cadenas de valor dentro de ese mercado, al menos ir hilando interacciones y comercio entre los países. No sé si ustedes saben, pero el comercio internacional de bienes, por lo pronto, es fundamentalmente dentro de una misma empresa. No es que yo le vendo un producto a otro país y el otro país me vende un producto a mí, sino que yo le vendo una parte, el otro país me vende una parte, y las cadenas se van, digamos, integrando a nivel global, y la idea era, bueno, poder generar cadenas más largas de producción, industriales, de manufacturas, que agreguen valor más allá de las 3 o 4 cosas que nosotros hacemos envasando productos primarios. Y la única que se generó, en principio, un poco a los golpes, y de manera artificial, es la automotriz, porque efectivamente elude las reglas del Mercosur. O sea que la única cadena, el único éxito que tiene el Mercosur es la cadena que quedó por fuera, con lo cual uno se tiene que poner a pensar si no hay que repensar un poco cuál es la estrategia en relación al Mercosur, más allá de que siempre sirve como excusa para unir a los países y que vayan a negociar alguna cosa a nivel internacional con un poco más de fuerza. Latinoamérica es una región, Latinoamérica es una región que está en la retaguardia de lo que está pasando a nivel global, y el cono sur, ni hablar de Argentina, Uruguay, está en la retaguardia de lo que pasa en Latinoamérica. Entonces, nosotros tenemos de alguna forma que generar un poco de número, un poco de masa crítica, como para poder ir a negociar en los, ahora que ganó Biden y algunos de estos foros de negociación global van a tomar una nueva significación, negociar un poco en función de los intereses comunes. Pero más allá de eso, en términos estrictamente de comercio, me parece que el modelo original de Mercosur hace mucho que dejó de estar activo, y hoy habría que reformularlo un poco de cero, con lo cual no tengo tanta expectativa, sobre todo porque hay una divergencia importante política entre sus miembros. Yo quería también comentar, o más bien enfatizar lo que decía Andrea, porque, y simplemente con una anécdota, como para cerrar un poco
mi participación. Nosotros en el 2000, nosotros digo porque fue un grupo, a mí me encargaron liderar un grupo en el 2016 para armar el master plan de gobierno. Recuerden que nosotros en Argentina en el 2015 se discutía cómo salíamos del bolonqui, que estaba como contenido con las elecciones y se pensaba en los primeros 6 meses. Y en algún momento cuando ganó Cambiemos me pidieron que pensara los siguientes 3 años y medio. Y armamos un grupo de expertos y generamos un master plan en donde había muchas de estas cosas que estamos discutiendo ahora y otras bastante desarrolladas, incluso tomando los programas que ya estaban siendo ejecutados y tratando de revisarlos o de rearmarlos, ¿sí? Y por algún motivo eso no voló, al final eso terminó siendo un Excel con semáforos, digamos, pero básicamente el plan estaba ahí, ¿sí? De esa experiencia yo me di cuenta que, por lo menos gente como yo, me imagino que por ahí Andrés comparte alguna de estas visiones, seguir insistiendo en la etapa de reformulación de planes, sin tener incidencia en la adopción, adaptación y la implementación de esos planes es una tarea estéril. O sea, no hay manera, yo ya me cansé, yo tiré la toalla con el tema de las políticas públicas más allá de la política. No hay políticas públicas si no hay política, si no hay una terminal política que se encargue de llevarlo a buen puerto. Después tenemos la capacidad de gestión, pero nosotros ni siquiera tenemos la terminal política, ¿sí? O sea, si yo agarro y presento un programa de creación del Instituto de Formación Laboral, porque lo que dice Andrés yo lo conozco, de hecho, todas esas cosas es información que tomamos para hacer del diseño lo más inmune a todos esos problemas. Pero aún así, si presentamos el programa y se aprueba en el Congreso, y se genera el instituto, igual puede ser cooptado por todos esos intereses que mencionaba Andrea. O sea, nosotros ni siquiera tenemos el instituto. O sea, tenemos de los tres eslabones de la política pública, solo tenemos el estudio y los lineamientos. No tenemos la ley o la creación de la política y mucho menos la implementación porque el instituto no existe. Entonces nos faltan 2 eslabones. Y esos 2 eslabones, el primer eslabón de eso es básicamente la terminal política que implemente las acciones. Tenemos que dejar de diagnosticar y plantear acciones, pero después tenemos que exigirle al político que ejecute las acciones, ¿sí? Todas estas, como decía, líneas, títulos que yo mencionaba, son acciones, hay proyectos, hay varios proyectos de cada una de esas acciones, de diferente data, y la mayoría están más o menos bien. Digamos, lo peor es no hacer nada. Nosotros necesitamos, los que estamos acá y los que son políticos ni hablar, interpelar a la clase política para preguntarles por qué ninguna de estas cosas se llevan adelante. Y para cerrar con un tono menos negativo, yo la veo a Mónica Fein por ahí, el otro día estuve en una charla, nosotros hacemos unas clínicas de políticas públicas en la Escuela de Gobierno de Tela, y estuvo Claudia Balaguer también. Hay casos exitosos, porque cuando uno pone en el Ministerio de Educación a alguien que se queda, que solo quiere ser ministro de Educación, como Claudia, y que se queda ahí, tiene la suerte de quedarse 8 años y llevar adelante políticas de largo plazo, las cosas salen. No es que Argentina no sale, en Argentina cuando se hacen las cosas bien salen. Estuvimos hablando con Mónica el otro día, también en las clínicas, sobre políticas de desarrollo local, de ciudades, y ella me contaba, algunas cosas no salen, otras cosas salen. Entonces, ponemos a la persona indicada, le damos el apoyo político, y estas ideas empiezan a florecer. Existe eso. No lo estamos haciendo porque está fracasando estos 2 eslabones que decía antes, pero no es que no podemos hacerlo. Hay casos exitosos, ¿sí? O sea que no es el país, ni la psicología, ni la cultura, somos nosotros los actores. Si no cambiamos los actores, no va a cambiar el resultado. Muchas gracias, Eduardo, excelente lo tuyo. Marina, veo que te pudiste conectar nuevamente por suerte, así que tienes tus 5 minutos, y además te traslado la pregunta de una participante que nos dice concretamente qué opina de la visión del Banco Central respecto de la influencia de factores culturales en la utilización del dólar como reserva de valor, siendo que se trata de la autoridad monetaria. No tenemos, no hay... Ahora sí. Ahora Bueno, sí. gracias, perdón, acá se vino un temporal, con lo cual, no sé, se cortó la luz y me quedé sin internet y ya volví. Muy bien. A ver, arranco por la pregunta y después me meto con alguna reflexión. La verdad que sea el Banco Central el que diga que el problema es un tema cultural, me parece que no, digamos, que no es válido. Pero claramente después de muchos años, digamos, donde el país
tuvo la volatilidad que tuvo las dinámicas inflacionarias que tuvo una hiper, digamos, fuimos a la convertibilidad, tuvimos la salida traumática de la convertibilidad, y desaprovechamos la posibilidad de construir una moneda, y tenemos una tasa de inflación crónica de hace más de 12 años en la zona del 20 y pico, pero cada vez que se quieren recomprar precios relativos, la inflación salta primero al 40, en los últimos 2 años al 50, y ahora estás en una dinámica, digamos, donde la presión sobre la brecha cambiaria está literalmente vaciando al Banco Central y está haciendo que la pregunta que había formulado antes respecto de cuándo reaparece la restricción externa, bueno, empieza a ser más relevante. O sea, estás teniendo, digamos, un salto en las importaciones, no para financiar el crecimiento de la economía, sino fundamentalmente como mecanismo precautorio frente a la brecha. O sea, hoy la mejor, si querés, estrategia financiera de una empresa de corto plazo es conseguir anticipar todas las importaciones que puedas, de un bien de capital, de un bien de consumo, de lo que sea, y no estoy hablando de la sobrefacturación y demás cosas que están ocurriendo. Ahora, decir que la Argentina tiene un problema cultural con la inflación, digamos, con el dólar, y que entonces tenemos que tirar la toalla y ir a un proceso de dolarización detrás, que no es el mensaje del Banco Central, sino que dice, bueno, este es el problema que hay, banquémonoslos. La verdad que tampoco es así. O sea, cuando uno mira la historia de los países vecinos han logrado salirse. No plenamente, o sea, Perú es un país dolarizado, pero que hace años que tiene inflación baja. Perú tuvo un esquema de desinflación después de la hiper, junto con nosotros, y lo encaró. Tiene otros problemas, o sea, tiene problemas políticos, pero como decía alguien el otro día, tiene el mismo presidente, 3 presidentes en una semana, pero tiene el mismo presidente del Banco Central desde hace 16 años. Entonces, mi sensación es, de nuevo, digamos, no hay agenda larga sin transitar el corto, o sea, sin estabilización. Los proyectos de Eduardo son totalmente válidos, pero sin estabilización en el corto se van a quedar en el camino. Sin estabilización en el corto, los problemas que plantea Andrea respecto a las dificultades que enfrentan las pymes, dicen no tenemos crédito, nos tenemos que ver cómo nos manejamos con los altos cambiarios que tiene la Argentina, tenemos una dificultad para ver la dinámica de los costos. O sea, la verdad que dentro de las empresas están todas tratando de lidiar con una coyuntura de corto que es compleja, y de nuevo, yo lo escucho a ella, pero lo escucho en empresas grandes. O sea, no tenés a nadie trabajando en mejorar el producto, en conseguir mercados afuera, todo el mundo tratando de ver cómo sortea los problemas que te genera el propio Estado en un contexto de inestabilidad macroeconómica creciente. El que se tiene que ocupar de la dinámica de las paritarias, el que maneja la parte laboral, con las dificultades que tenés, digamos, en el régimen laboral que tenés, y en el régimen laboral en este contexto, donde de nuevo, digamos, la resolución del esquema previsional pasa por aumentar la cantidad de años. Cuando aumentar la cantidad de años, te aumenta el pasivo previsional de las empresas. Tenés el que se dedica, digamos, a controlar la dinámica de los precios. O sea, cuando vos hablas con empresas te dicen, mira, la verdad es que no controlo los precios, me controlan la producción, me dificultan el acceso al mercado cambiario, me manejan, digamos, cómo yo quiero manejar los recursos humanos. Entonces, la verdad es que hoy no está funcionando en el corto. O sea, la agenda larga, la cual yo coincido, tenés que ir, y pasa por las cosas que plantea Eduardo, las cosas que plantea Andrés, y las cosas que se van planteando. Yo coincido con que está en gran medida sobrediagnosticado, y está escrito, digamos, cómo se sale. Uno puede, de nuevo, si no estabilizás el corto, esa agenda larga no va a llegar. Y mi sensación es que la dinámica de corto, con esto concluyo, de los últimos 3 años, diría de los últimos años, desde la salida de la convertibilidad hasta hoy, pero fundamentalmente desde que arrancó la corrida contra el peso hasta hoy. O sea, fuiste a un acuerdo con el fondo que no te sirvió para estabilizar, que te aumentó el endeudamiento, y hoy de nuevo seguís teniendo el mismo problema, que es un banco central descapitalizado. Y frente a eso, la discusión del Banco Central es un problema cultural. Digo, no es un problema cultural, es un problema de falta de acuerdos y de maximización sistemática del corto plazo con grados de libertad. Con esto creo que concluyo. Muy bien. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a todos los panelistas, Andrés, Marina otra vez, Andrea, Eduardo,
Creo que tuvo un nivel excelente. De hecho, quedan muchas preguntas sobrevolando porque más que hablamos, es más los interrogantes que van surgiendo, pero fue muy enriquecedor este panel. Surge asimismo de las preguntas, de la participación del resto de los participantes de aquí. Así que quiero agradecerles, felicitarlos, felicitar al CEMUPRO también por haber hecho posible este encuentro, este foro, y invitarlos a que participen del cierre, que va a ser en unos minutos, el cierre donde estará a cargo de Antonio Bonfatti, el panel de cierre, quiero decir, Mónica Fein, Álvaro Elizalde, Héctor Gómez, Svenia Blanque, y Jean-Jacques Kuliansky. Otra vez, felicitarlos a todos, agradecerles por la participación y saludarlos. Muchísimas gracias. Gracias.